Un saludo muy cordial y muy cultural para todas las personas que nos ven y que nos escuchan a través de KF News, Noticias del Eje y de Eje Press. La Alianza Francesa de Manizales es un proyecto de estudios y un proyecto de cultura. La Alianza Francesa informa que hasta este 30 de marzo está abierta la convocatoria para los artistas que quieran participar en las exposiciones de este año 2023. Este llamado va para fotógrafos, pintores, escultores, curadores, colectivos artísticos que quieran exponer en la Alianza Francesa. Simplemente se comunican con culturamanizales@alianzafrancesa.org.co. De otro lado, también la Alianza Francesa, este 29 de marzo, día miércoles, continúa con el Cineclub Los Hermanos Lumière, el mejor cine francés con subtítulos en español. En este mes de marzo terminamos Directoras Francófonas, es el ciclo que realizamos en el mes de marzo. La película se proyecta a las 6:30 de la tarde en la Sala Boris Vian, el ingreso es completamente libre. También el Instituto de Cultura y Turismo informa que Combo Arte, la convocatoria para el apoyo de las diferentes iniciativas culturales de la ciudad, está abierta hasta el próximo 16 de abril. Comuníquense con el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales en www.culturayturismomanizales.gov.co. Hoy nos acompaña Rubén Darío Zuluaga, un hombre de larga trayectoria en el teatro manizaleño como actor, como crítico de teatro, como docente universitario y como escritor. Vamos a hablar de su trayectoria en el mundo del teatro y en el mundo del arte en la ciudad de Manizales, y también vamos a hablar de la publicación de su quinto libro, que estará en las manos de todos ustedes a partir del mes de abril. Rubén Darío, gracias por atender esta invitación para que hablamos de arte y hablemos de teatro. Yo recuerdo a Rubén Darío en el año 76, en el segundo Festival Departamental de Teatro que se realizó en Aranzazu. Eso ya hace años. Y allí él hacía parte de una obra que se llamaba La Identificación, de Gilberto Agüero, escritor venezolano, con el grupo teatral La Brecha, que para la época lo dirigía Pedro Zapata. Rubén Darío, ¿por qué no hablamos de esa época y hablemos de esa época suya con La Brecha y sobre esta obra que pienso yo que ha sido una de las obras importantes en la historia del teatro en Manizales? Sí, hombre, Carlos. Mira, por allá en los años más o menos siglo pasado, 1975, 76, con La Brecha, hablo de en esas épocas con Pedro Zapata, Jairo Gómez, Alejandro Jaramillo y algunos otros integrantes. En unas vacaciones montamos La Identificación y fue una pieza bella, onírica, era como un sueño, preciosa absolutamente. Era una especie de juego existencialista sobre el tema del poder, la ley, tal vez tú la recuerdas, en un parque, que un policía aborda a un personaje cualquiera y empieza a pedirle la identificación. Finalmente los dos terminan muy involucrados en sus historias porque además estuvieron en el ejército y bueno, es una historia muy bonita, la gente la veía 2 y 3 veces y con esa obra fuimos a Aranzazu y recorrimos el país. Yo creo que fue la primera obra en Manizales que se hizo que recorrió el país, una muy bella experiencia y bueno, eso fue La Identificación. Luego, más tarde, yo tuve un grupo de teatro en el Hospital Universitario de Caldas, porque yo trabajaba allí, que se llamaba El Arlequín, y con este grupo montamos unas obras también muy interesantes con trabajadores del hospital de la época. Luego, más tarde, con Confamiliares, yo trabajé con una biblioteca infantil en el Solferino, en el barrio El Solferino, e hicimos teatro comunitario, y en diferentes barrios de la ciudad hicimos teatro con jóvenes. Bueno, fue una experiencia muy interesante, digamos, en esa primera época en que yo, digamos, pude tener, digamos, mi acercamiento al teatro.
Bueno, Rubén Darío, ahora vámonos para otra época de su vida muy importante, como es la de crítico teatral. En Manizales algunas personas hicieron crítica teatral. Yo recuerdo a Néstor Gustavo Díaz, a Óscar Jurado, a Wilson Escobar, que de pronto en alguna época se atrevió a hacer crítica teatral. Bueno, y sobre todo con el periódico Textos del Festival de Teatro, que lo inició Óscar. Luego viene la segunda etapa donde ya usted entra como crítico del Festival de Teatro. ¿Cómo es esa época suya que todavía continúa como crítico de teatro? Bueno, digamos que eso fue en la época de los 90, a inicios de los 90, Octavio Arbeláez me llamó para la segunda época, para trabajar con el periódico Textos Escénicos. Luego pues convocamos a Wilson Escobar, a Octavio Escobar, y con el mismo Octavio Arbeláez armamos un equipo ahí con el que trabajamos muchos años con el periódico Textos. Y hacíamos un trabajo muy importante de crítica, convocábamos a muchas personas en la ciudad para que participaran del texto, y realmente ese periódico contribuía pues como que se viviera la fiesta teatral de una manera muy diversa, muy polémica, porque había muchos puntos de vista y se estimulaba mucho el pensamiento estético alrededor del teatro. Ese fue un trabajo, digamos, muy importante que se realizó, y paralelamente hicimos unos talleres internacionales de crítica con unos personajes muy importantes que llegaron al país, con Patrice Pavis, el francés, que tiene un diccionario muy importante de teatro, Patricia Cardona, que trabaja el tema de la antropología teatral, y digamos otros críticos muy importantes a nivel internacional, que vinieron a Colombia y que estimularon de una manera muy importante el desarrollo del pensamiento crítico en Colombia, que digamos que de alguna manera hasta el momento no se había desarrollado así. Bueno, a partir de esas experiencias también yo escribí un libro que se llama El lenguaje, la crítica en la comunicación teatral, y fue un libro que también, pues, sobre el que también, digamos, se desarrolló un pensamiento importante alrededor del tema, que, como les digo, digamos, no había evolucionado mucho en el medio. Hablando de la crítica, realmente Rubén Darío es el único crítico teatral que hay en la ciudad. Y no solo porque aquí se acabó la crítica en nuestra ciudad, aquí no hay crítica para la plástica, eso se acabó completamente en la ciudad. Primero aquí se hacía una exposición y uno esperaba la crítica que salía en el periódico La Patria, que la hacía Mario Escobar, y una serie de personajes que realmente criticaban y hablaban sobre el arte en la ciudad. Eso se acabó. Y Rubén Darío es el único crítico que nos queda en la ciudad como crítico teatral. Yo recuerdo que a los festivales invitaban a los críticos de fuera de Manizales, como Eduardo Gómez, que venía del Tiempo, Eduardo Márcelas, que venía a cubrir el festival. Esos eran los críticos que venían. Hablemos ya de esa otra época suya como docente. Usted entra a la Universidad Nacional de Caldas como docente en teatro. ¿Cómo es esa experiencia? Bien, si me disculpas, quisiera devolverme un poco al tema de la crítica. Lo que pasa es que, mira, la crítica requiere independencia. Si yo soy un funcionario del Festival Internacional de Teatro o de algún tipo de institución, muy difícilmente yo puedo ser un crítico independiente, libre, que pueda expresar mis opiniones libremente, que pueda disentir o que pueda congraciarme. Entonces yo he mantenido durante muchos años esa independencia como crítico, incluso en la universidad, porque obviamente la universidad le da a uno esa posibilidad como académico de ser independiente de su pensamiento. Entonces digamos que ese ejercicio de la crítica independiente la he ejercido yo en la ciudad, y por eso muchas gracias por tu reconocimiento, Carlos. Bueno, yo entro a la Universidad de Caldas como profesor de artes escénicas en el año 2005, trabajé durante 17 años como profesor de arte escénica, sobre todo en el campo, digamos, de la historia, de la dramaturgia, de la crítica y de la investigación teatral. Aquí fundamos en la misma universidad una revista que se llama la Revista Colombiana de las Artes Escénicas, que fue la única revista en Colombia indexada sobre teatro. Y la indexamos en categoría B y en categoría C. Como le digo, no hay otra revista de teatro en Colombia de universidad que hubiera alcanzado pues esos niveles de reconocimiento por Colciencias. Entonces,
digamos que en la labor académica ya produje algunos libros. Mi primer libro fue La historia del teatro en Manizales, que fue hecho en el 2005-2006, luego el libro de crítica, luego hice un libro sobre animación a la lectura, que fue mi periodo de trabajo con familiares, y luego viene mi época de la maestría, hice una maestría en filosofía, y donde hago una investigación teatral desde la perspectiva filosófica, que es la relación teatro-realidad, desde los griegos a la modernidad, y el libro se llama La mímesis en el teatro. Digamos que ese es mi cuarto libro, y luego viene, digamos, donde recoge toda esa experiencia, digamos, en la academia, digamos, y muy vinculada a la investigación teatral. Luego viene mi quinto libro, que es, digamos, que es el que nos convoca hoy de manera muy especial. Claro, este libro es el que nos convoca en el día de hoy a hablar con Rubén Darío sobre toda su vida en el mundo del teatro y en el arte en la ciudad de Manizales. Lo dijo Cassandra, Rubén Darío Zuluaga Gómez. ¿Qué es este libro? Cuéntenos. Bueno, este libro es un trabajo producto de alguna manera del confinamiento del que se han hecho muchos libros en la época de la pandemia. Fue del año 20, 21 y 22, y luego la pospandemia. Pero bueno, ese encierro para muchas personas significó un acto muy importante, porque nos permitió encerrarnos definitivamente en soledad a crear. Es más, nos obligaron a encerrarnos, y eso fue una bendición para muchos, que seguramente requeríamos de esa posibilidad, porque obviamente uno en la actividad diaria, en los ajetreos diarios, uno, pues digamos que es muy difícil concentrarse en labores creativas, pero aquí, digamos que el mismo Estado, la misma universidad nos obligó a trabajar desde casa, y yo produje unos textos, todos son textos muy cortos, digamos relativos a mis angustias personales, a mis felicidades, a mis incertidumbres, a mis digresiones diarias, ¿no? Yo digo en el libro que muchos de estos textos nacieron, digamos, de la profundidad, de la soledad, del alma, pero muchos otros nacieron, digamos, de la epidermis, ¿no? De la superficialidad, porque los seres humanos andamos en las profundidades, pero también andamos, digamos, en la superficialidad, y navegamos en muchos campos de la vida. Entonces yo creo que este libro son una serie, un poco más de 60 textos, todos con la intención, digamos, de la prosa poética, de la crítica, del microensayo, de la ensoñación, del relato erótico, del relato filial. Bueno, hay una serie de relatos que puse a consideración de algunas personas, porque yo no tenía la seguridad de que fueran textos publicables, pero lo puse a la consideración de algunas personas que me recomendaron publicarlo, y ahora estoy muy contento de estar en el proceso final. Lo hicimos con la editorial Matiz, Gerardo Quintero fue mi corrector de estilo, José Fernando Morales es el digamos, quien me dio la carátula, una bella carátula que hizo especialmente para el libro, y Guillermo de la Rue, un francés lingüista, es el presentador del libro y quien hace un estudio, digamos, del libro, mostrando cuáles son las influencias, y lo define un poco desde la perspectiva del lenguaje. Rubén Darío, invitemos a todas las personas que nos ven y que nos escuchan a la presentación del libro. ¿Dónde va a presentar el libro y cuándo? Bien, el libro lo presentaremos el 28 de abril en la Sala Carlos Nader en la Universidad de Caldas, inicialmente. Es un libro que yo hago con mucho cariño, de una manera muy rigurosa, poniendo arte en todo, y obviamente en los escritos, el arte que yo puedo poner desde el punto de vista de escritor, y yo lo hago con el criterio de que sea un regalo literario, pero el más bello regalo literario que yo pueda hacer a mis amigos, a mis estudiantes, a los profesores, a toda la gente de Manizales amante de la lectura, y muy especialmente a la gente de mi generación. Yo quiero convocarlos
quiero que ese día hagamos habrá un evento musical, posiblemente con piano, habrán presentaciones, habrán lecturas y será un banquete literario en el que yo espero que la pasemos muy bien y que podamos encontrarnos desde la perspectiva poética, literaria y de la memoria en la que estamos inscritos muchos hombres y mujeres en Manizales. Rubén Darío, muchas gracias por estar con nosotros aquí en KF News, Noticias del Eje y en Eje Press. Invitados a la presentación del libro, allá nos veremos para conversar. Gracias. En cuanto a nuestras efemérides musicales, hoy quiero recordar, no quiero dejar pasar esta fecha, un 27 de marzo del año de 1983, muere Chamaco Ramírez, tenía 42 años. Chamaco Ramírez es uno de los grandes compositores y un cantante de los mejores y de los más originales que dio Puerto Rico. Equivocó el camino, murió asesinado, lo encontraron a las 2 de la madrugada en el Bronx, en Nueva York. Tenía un tiro en la nuca y otro en una mejilla, pero fue de las grandes voces. Hizo toda su carrera musical con la primerísima de Tony Olivencia, dejó un solo disco que grabó como solitario, también estuvo con la orquesta de Caco Bastar. Cuando estuvo detenido en algunas ocasiones por el problema de la droga, creó obras que son muy populares en la historia del estilo de la salsa, obras como Trucutú y Adivínalo. Chamaco Ramírez, una de las voces olvidadas de la historia de la salsa. Un feliz día para todos.